Un poderoso empresario que lo sacrificó todo por el éxito descubre, tras un accidente que casi le cuesta la vida, un secreto familiar revelado por la hermana enfermera de su ex. Esta revelación sacudirá los cimientos de su imperio y lo enfrentará a la mayor decisión de su vida. ¿Hay segunda oportunidad para quien eligió la ambición sobre el amor? Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Alejandro Vega contemplaba Madrid desde lo alto de sus rascacielos de cristal y acero. A sus 40 años, era el CEO de Vega Technologies, empresa valorada en 12.000 millones de euros. Su rostro aparecía en las portadas de revistas de negocios, pero sus ojos permanecían vacíos, desprovistos de cualquier emoción genuina. La ciudad se extendía bajo sus pies como un tablero de ajedrez donde él movía las piezas a voluntad. Aquella mañana, en una reunión implacable, había despedido a un ejecutivo que solicitó licencia para cuidar a su hijo enfermo. El sentimentalismo no construye imperios, pronunció con frialdad glacial mientras observaba cómo el hombre recogía sus pertenencias, con la dignidad hecha trizas y la mirada baja. Los demás directivos guardaron silencio, temerosos de ser los siguientes en caer en desgracia ante el hombre que había convertido la ambición en su única brújula moral. Los recuerdos asaltaban a Alejandro cuando menos lo esperaba. Flashbacks nítidos le mostraban a sí mismo 10 años atrás, cuando Elena, su esposa, le anunció su embarazo con ojos brillantes de ilusión. En lugar de alegría, él solo sintió irritación. Aquel embarazo interferiría en su ascenso profesional, en los planes meticulosamente trazados para conquistar la cima empresarial. La discusión que siguió fue devastadora. Las palabras afiladas como cuchillos, las promesas rotas como cristales bajo sus pies. Elena lloraba desconsolada mientras él hacía las maletas, eligiendo deliberadamente la empresa en lugar de la familia que podría haber construido. La ambición había eclipsado cualquier otro sentimiento, convirtiéndolo en un extraño para sí mismo, en un hombre incapaz de reconocer el valor de lo que estaba abandonando por perseguir un sueño hecho de cifras y poder. Cuando construya mi imperio, entenderás que tomé la decisión correcta. Fueron sus últimas palabras antes de partir, dejando a Elena destrozada en el apartamento que habían compartido durante 3 años de matrimonio. Alejandro recordaba perfectamente la expresión de incredulidad en el rostro de ella, como si no pudiera comprender que él realmente estaba eligiendo marcharse, que realmente estaba considerando su embarazo un obstáculo en lugar de un regalo. En los años siguientes, Alejandro se había aferrado a esa frase como un mantra, una justificación que repetía en sus momentos de duda, cada vez más escasos a medida que el éxito profesional inundaba su vida y ahogaba cualquier cuestionamiento sobre el precio que había pagado por él. El despacho de Alejandro era un monumento a su éxito. Premios empresariales, reconocimientos internacionales, fotografías junto a líderes mundiales, todo cuidadosamente dispuesto para impresionar a quienes entraban, para recordarles con quién estaban tratando. Sin embargo, en su apartamento, la situación era radicalmente distinta. Minimalista hasta rozar el vacío, parecía más un showroom de diseño que un hogar. Las paredes blancas, los muebles de diseño italiano, los ventanales con vistas panorámicas, todo perfectamente orquestado, pero sin alma. No había fotografías personales, no había recuerdos, no había señales de una vida más allá del trabajo. Solo objetos caros que llenaban espacios físicos, pero no emocionales, testigos mudos de una existencia dedicada exclusivamente al éxito profesional. La noche caía sobre Madrid cuando Alejandro regresó a su ático de lujo.
Como cada día, el silencio lo recibió. Un silencio que años atrás había considerado reconfortante, pero que ahora, en momentos de honestidad consigo mismo, reconocía como opresivo. Se sirvió un whisky de 30 años, bebida que no disfrutaba realmente, pero que correspondía con la imagen que había construido de sí mismo. Sus ojos se posaron en el único vestigio de su vida anterior, un antiguo portarretratos colocado boca abajo en un cajón entreabierto de su escritorio. Nunca lo había tirado, aunque tampoco se permitía mirarlo. Era como una cicatriz que se negaba a desaparecer completamente, el recordatorio de una herida que él mismo había infligido y que, aunque lo negara, seguía palpitando bajo la superficie de su impecable fachada de hombre de éxito. Aquella noche de noviembre, Alejandro conducía su Porsche a una velocidad excesiva por la autopista de circunvalación de Madrid. Acababa de cerrar el mayor negocio de su carrera, la adquisición de una startup de inteligencia artificial que multiplicaría el valor de Vega Technologies. Con el teléfono pegado a la oreja, ignoraba las señales de advertencia sobre la lluvia torrencial que azotaba el asfalto. Su mente estaba ocupada calculando beneficios, planeando la reestructuración de la empresa adquirida, imaginando los titulares del día siguiente. El mundo exterior parecía difuminarse ante la intensidad de sus pensamientos, como si la realidad física fuera secundaria frente a sus ambiciones. Un momento de distracción, un camión que frenaba bruscamente delante, un intento desesperado de esquivarlo. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado fue lo último que escuchó antes de que el mundo girara violentamente a su alrededor, antes de que el metal se retorciera con un estruendo ensordecedor y todo se sumiera en la oscuridad. El despertar fue brutal. Luces cegadoras, voces desconocidas, dolor punzante que atravesaba cada centímetro de su cuerpo. Alejandro parpadeó confuso, intentando orientarse en aquel espacio extraño que olía a desinfectante y medicamentos. Un médico de rostro serio le explicaba su situación con términos que parecían provenir de un idioma extranjero. Múltiples fracturas en ambas piernas, columna vertebral comprometida, meses de recuperación, fisioterapia intensiva. Las palabras flotaban a su alrededor como fragmentos inconexos, imposibles de asimilar para alguien acostumbrado a controlar cada aspecto de su existencia. Por primera vez en una década, Alejandro Vega no estaba al mando. Su cuerpo, aquel instrumento que siempre había dado por sentado, se había rebelado contra él, confinándolo a una cama de hospital, reduciéndolo a la más humillante de las dependencias. Sofía, su asistente personal desde hacía 15 años, organizó todo con la eficiencia clínica que la caracterizaba. Conocía cada detalle de la vida profesional de Alejandro, cada secreto corporativo, cada estrategia empresarial. También conocía sus secretos personales, aquellos que él mismo intentaba olvidar. Con precisión milimétrica, contrató a los mejores especialistas médicos de España, adaptó el ático para recibir a un paciente con movilidad reducida, seleccionó a una enfermera que trabajaría en turnos de 24 horas. Todo estaba calculado, medido, planificado para minimizar las molestias y acelerar la recuperación. Sin embargo, había un factor que ni siquiera Sofía podía controlar: el impacto psicológico que aquella situación tendría en un hombre como Alejandro, un depredador empresarial súbitamente convertido en presa. El señor necesitará a alguien viviendo en su casa durante al menos 3 meses, informó el médico con tono que no admitía réplica. Sus lesiones requieren atención constante y la rehabilitación será un proceso largo y doloroso. Para Alejandro, acostumbrado a la soledad absoluta, a un espacio privado donde nadie entraba sin invitación, aquella noticia resultó tan dolorosa como sus fracturas.
La idea de tener a un extraño invadiendo su santuario, observando su vulnerabilidad, siendo testigo de sus momentos más íntimos y humillantes, le resultaba insoportable. Intentó protestar, buscar alternativas, pero por primera vez en muchos años se encontró sin opciones, sin poder de negociación, sin la capacidad de imponer su voluntad. El control, esa droga de la que había sido adicto durante toda su vida adulta, se le escapaba entre los dedos como agua. El regreso a casa fue una experiencia surrealista. El ático, aquel espacio diseñado para impresionar más que para habitar, se había transformado en algo parecido a un hospital de lujo. Una cama articulada ocupaba ahora un espacio en el salón con vistas a la ciudad. Equipos médicos discretamente dispuestos, sillas de ruedas, andadores, barras de apoyo en el baño. Todo aquello parecía una invasión alienígena en el entorno inmaculado que Alejandro había creado para sí mismo. Mientras los enfermeros lo instalaban en su nueva cama, con movimientos cuidadosos para no agravar sus lesiones, Alejandro experimentó una sensación que hacía años no sentía: miedo. No el miedo calculado de una operación empresarial arriesgada, sino el terror primario ante lo desconocido, ante la pérdida de autonomía, ante la posibilidad de que su vida nunca volviera a ser la que era. Por primera vez desde que abandonó a Elena, Alejandro Vega se sintió completamente solo. Carmen, la enfermera contratada para atender a Alejandro, era una profesional experimentada de unos 35 años. Desde el primer momento estableció una relación estrictamente profesional con su paciente, manteniendo una distancia emocional que resultaba reconfortante y frustrante a partes iguales. No se inmutaba ante los arranques de mal humor de Alejandro, ni cedía a sus intentos de manipulación para saltarse las rutinas médicas prescritas. Con movimientos precisos y eficientes, administraba medicamentos, cambiaba vendajes, supervisaba ejercicios de rehabilitación y mantenía un registro meticuloso de cada progreso y retroceso. Su presencia constante en el ático era como un recordatorio permanente de la nueva realidad de Alejandro, la de un hombre dependiente, vulnerable, despojado de la armadura de poder que había construido durante años para protegerse del mundo y, sobre todo, de sí mismo. Las primeras semanas fueron un infierno para Alejandro. El dolor físico, aunque intenso, resultaba casi secundario frente a la humillación de necesitar ayuda para las tareas más básicas: comer, asearse, vestirse. Cada gesto de dependencia era una pequeña muerte para su orgullo, una grieta en la imagen que había construido de sí mismo como un hombre invulnerable. Las noches eran especialmente difíciles. En la oscuridad, sin las distracciones del día, los pensamientos lo asaltaban como depredadores hambrientos. Pensamientos sobre el tiempo perdido, sobre decisiones tomadas, sobre caminos no recorridos. A veces, en la frontera entre la vigilia y el sueño, creía escuchar la voz de Elena, recordándole promesas incumplidas, futuros abandonados. Esos momentos lo enfurecían, provocando al día siguiente un comportamiento aún más áspero con Carmen, como si ella fuera la culpable de sus demonios internos. Un martes por la tarde, mientras Carmen organizaba los medicamentos en la mesita junto a la cama, su mirada se detuvo en algo inusual. En la gaveta entreabierta de la mesa de noche, parcialmente visible, asomaba una antigua fotografía. Con curiosidad profesional, después de todo, conocer detalles personales de los pacientes podía ser relevante para su cuidado. Carmen se inclinó ligeramente para ver mejor. La imagen mostraba a una mujer joven y sonriente, con largo cabello oscuro y ojos expresivos. Una mujer que Carmen reconoció inmediatamente, provocando que dejara escapar una exclamación de sorpresa. ¿Conoces a Elena? No sabía que tú eras el exmarido que la abandonó, embarazada de los trillizos.
Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas, rompiendo el protocolo profesional que había mantenido escrupulosamente hasta entonces. El rostro de Alejandro se transformó instantáneamente. La sorpresa dio paso a la confusión y luego a algo parecido al horror. ¿Trillizos? ¿Qué trillizos? La pregunta salió casi como un susurro, como si temiera la respuesta pero necesitara escucharla desesperadamente. Carmen se dio cuenta de su error, pero el daño ya estaba hecho. La expresión en el rostro de Alejandro, una mezcla de incredulidad y conmoción, le confirmó lo que acababa de descubrir. Él no sabía nada sobre los hijos que había dejado atrás. Un silencio denso llenó la habitación, mientras Carmen evaluaba rápidamente sus opciones. Como profesional, debería disculparse y retirarse. Como amiga de Elena desde la Facultad de Enfermería, sentía una lealtad dividida. Finalmente, la compasión humana prevaleció sobre cualquier otra consideración. Elena y yo estudiamos juntas enfermería, aunque ella después cambió a medicina, explicó Carmen con voz controlada. Después de que te fueras, descubrió que esperaba trillizos idénticos. Ahora tienen 10 años, Mateo, Daniel y Gabriel. Cada nombre caía como una piedra en el estanque de la conciencia de Alejandro, creando ondas expansivas de realización. 3 hijos, 3 vidas que habían comenzado a existir sin su conocimiento, que habían crecido sin su presencia, que habían aprendido a caminar, a hablar, a leer, a soñar, todo ello mientras él perseguía su imperio empresarial. La magnitud de lo que había perdido, de lo que había elegido deliberadamente no tener, lo golpeó con una fuerza física que le cortó la respiración. Esa noche, después de que Carmen se retirara discretamente a su habitación, Alejandro permaneció despierto, consumido por memorias y culpa que creía haber enterrado definitivamente bajo capas de éxito y reconocimiento profesional. Esa noche, después de que Carmen se retirara discretamente a su habitación, Alejandro permaneció despierto, consumido por memorias y culpa. Las horas pasaban mientras su mente proyectaba imágenes de 3 niños que nunca había visto. 3 versiones en miniatura de sí mismo quizás. 3 vidas que habían comenzado sin su consentimiento, pero sobre todo, sin su apoyo. Recordó cómo había bloqueado cualquier intento de contacto de Elena tras su partida, convencido de que una ruptura limpia era lo mejor para ambos. Nunca imaginó que estaba cortando también los lazos con 3 seres que llevaban su sangre. En la madrugada, incapaz de soportar más la incertidumbre, llamó a Sofía. Su voz sonaba irreconocible cuando le ordenó: «Necesito que averigües todo sobre Elena Martínez y los hijos que nunca supe que teníamos. Todo, Sofía. ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? ¿Cómo son? Quiero fotografías, informes escolares, expedientes médicos. Lo quiero todo para mañana». El informe que Sofía entregó puntualmente a la mañana siguiente era exhaustivo y devastador en su precisión clínica. Elena se había licenciado en medicina con honores, especializándose en pediatría. Trabajaba en un hospital público en las afueras de Madrid, atendiendo principalmente a familias de recursos limitados. Vivía con los 3 niños en un apartamento modesto en un barrio de clase media, luchando para equilibrar su exigente carrera con la crianza de 3 hijos idénticos. Las fotografías mostraban a una Elena diferente a la de sus recuerdos, más madura, con líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero con una determinación inquebrantable en la mirada. Financieramente, la situación era ajustada, especialmente porque Gabriel, el menor de los trillizos por apenas minutos, padecía una condición cardíaca congénita que requería tratamientos costosos y, eventualmente, necesitaría una cirugía compleja que el sistema público cubriría solo parcialmente. Las fotografías de los niños impactaron a Alejandro como un golpe físico.
3 versiones en miniatura de sí mismo, con los mismos ojos verdes intensos, el mismo mentón determinado, pero con expresiones que reflejaban personalidades claramente diferenciadas. Mateo aparecía siempre con un libro, serio y estudioso, con una mirada analítica impropia de su edad. Daniel era atlético y competitivo, capitán del equipo de fútbol escolar, siempre en movimiento, siempre desafiante. Gabriel, a pesar de su salud frágil, mostraba una sensibilidad artística sorprendente. En varias fotografías aparecía con un violín, su rostro transformado por una concentración absoluta que Alejandro reconoció como propia. 3 niños tan diferentes y tan similares a la vez, 3 caminos distintos, nacidos de un mismo origen. La evidencia física de su existencia, plasmada en aquellas imágenes, hacía imposible seguir negando la realidad que había estado evitando durante una década. Entre los documentos del informe, Alejandro descubrió algo que lo dejó helado: copias de múltiples intentos de Elena por contactarlo tras descubrir que esperaba trillizos. Correos electrónicos, cartas certificadas, incluso constancia de visitas a las oficinas de Vega Technologies, en todo sistemáticamente bloqueado. Con una mezcla de incredulidad y creciente furia, confrontó a Sofía, que permanecía imperturbable ante su estallido emocional. El Señor me dio órdenes expresas de bloquear cualquier contacto de ella, respondió con tono profesional. Dijo que su vida anterior estaba cerrada y que no quería distracciones durante la fase de expansión de la empresa. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, como siempre. La frialdad de sus propias palabras, repetidas ahora por Sofía, cayó sobre Alejandro como un espejo que le devolvía su verdadera imagen, la de un hombre que había elegido conscientemente la ambición sobre cualquier otro valor humano. La realización de su crueldad inconsciente lo golpeó con fuerza total. No era solo el abandono inicial, sino la sistemática negación de cualquier responsabilidad posterior, el deliberado acto de cerrar los ojos ante las consecuencias de sus acciones. Había dejado a Elena enfrentarse sola a un embarazo múltiple de alto riesgo, a un parto que debió ser aterrador, a la crianza de 3 niños sin apoyo, a las noches sin dormir, a las preocupaciones económicas, a las decisiones médicas difíciles. Todo mientras él acumulaba riqueza y poder, construyendo un imperio vacío donde el éxito se medía únicamente en cifras y adquisiciones. Por primera vez en muchos años, Alejandro Vega se permitió algo que se había prohibido rigurosamente: llorar. No fueron lágrimas silenciosas y contenidas, sino sollozos desgarradores que sacudían su cuerpo maltrecho, liberando una década de emociones reprimidas, de humanidad negada, de conexiones rotas. Carmen, alarmada por los sonidos, acudió a su habitación, pero se detuvo en el umbral, comprendiendo que aquella catarsis era necesaria, quizás incluso terapéutica. Aquel llanto marcaba el principio de algo nuevo, el doloroso despertar de un hombre que comenzaba a entender el verdadero costo de sus elecciones. Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en una investigación obsesiva sobre la vida de Elena y sus hijos. Cada detalle del informe de Sofía era analizado minuciosamente, cada fotografía estudiada como si contuviera un código secreto que necesitara descifrar. Descubrió que Elena había completado su residencia en pediatría mientras criaba a 3 bebés, un logro que ahora le parecía sobrehumano. Su especialización en cardiología pediátrica no había sido casualidad. La condición de Gabriel la había impulsado a convertirse en experta precisamente en aquello que amenazaba a su hijo. Alejandro se encontró admirando profundamente a la mujer que había abandonado, reconociendo en ella una fortaleza y determinación que superaba con creces la suya propia. Mientras él construía un imperio financiero protegido por muros de privilegio, ella había estado luchando en las trincheras de la vida real,
enfrentando adversidades que él ni siquiera podía imaginar, y lo había hecho sin rendirse ni un solo día. Los expedientes médicos de Gabriel revelaban una historia de valentía infantil que conmovió a Alejandro hasta lo más profundo. El niño había soportado múltiples procedimientos desde su nacimiento, siempre con una sonrisa según las notas de las enfermeras. Su condición, una cardiopatía congénita compleja, requería monitoreo constante y medicación diaria. Los especialistas coincidían en que eventualmente necesitaría una cirugía correctiva que el seguro médico público cubriría solo parcialmente, dejando a Elena con la perspectiva de reunir una suma considerable para garantizar que su hijo recibiera el mejor tratamiento posible. Alejandro hizo cálculos mentales. El costo total de aquella operación representaría para Elena varios años de ahorro riguroso, mientras que para él equivalía a lo que gastaba en una semana de viajes de negocios en su jet privado. La desproporción era tan obscena que sintió náuseas físicas al contemplarla. Sofía había incluido en el informe detalles sobre la rutina diaria de la familia. Elena se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y las mochilas escolares antes de despertar a los niños. Los dejaba en el colegio a las 8 y corría al hospital para su turno. Una vecina recogía a los trillizos después de clase y los cuidaba hasta que Elena regresaba, frecuentemente después de las 8 de la noche, agotada pero siempre dispuesta a revisar tareas escolares, preparar la cena y asegurarse de que Gabriel tomara su medicación. Los fines de semana los dedicaba completamente a los niños. Partidos de fútbol de Daniel, concursos de matemáticas de Mateo, clases de violín de Gabriel. No había espacio en su vida para nada más, ni vacaciones lujosas, ni relaciones románticas, ni tiempo para sí misma. Mientras tanto, Alejandro había pasado la última década acumulando experiencias vacías, relaciones superficiales con mujeres deslumbradas por su riqueza, vacaciones en destinos exclusivos donde se aburría a los 3 días, cenas en restaurantes con estrellas Michelin cuyo sabor olvidaba al día siguiente. Las fotografías de los trillizos en diferentes etapas de su crecimiento provocaron en Alejandro una sensación de pérdida tan profunda que le resultaba físicamente dolorosa. Había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros días de colegio. No había estado allí para consolarlos cuando tenían pesadillas, para enseñarles a montar en bicicleta, para responder a sus preguntas sobre el mundo. Nunca había escuchado sus risas, nunca había secado sus lágrimas, nunca había sentido el peso de sus pequeños cuerpos dormidos en sus brazos. Cada imagen era un recordatorio de momentos irrecuperables, de conexiones que nunca se formaron, de un papel que había rechazado voluntariamente y que ahora anhelaba con desesperación. En una fotografía particularmente dolorosa, los 3 niños soplaban velas en su 6º cumpleaños. En el fondo, apenas visible, había un dibujo infantil clavado en la pared. Una familia de 5 personas con una figura paterna dibujada con signos de interrogación donde debería estar el rostro. Incluso sin conocerlo, sus hijos habían sentido su ausencia, habían intentado imaginar al padre que nunca tuvieron. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez los documentos, Alejandro encontró algo que había pasado por alto. Un recorte de periódico local donde aparecía Gabriel recibiendo un premio en un concurso regional de jóvenes músicos. El artículo mencionaba que el niño había dedicado su interpretación a mi padre, aunque no lo conozco, porque mamá dice que él me habría escuchado tocar si pudiera. Aquellas palabras, la inocente esperanza contenida en ellas, atravesaron las últimas defensas de Alejandro. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a Sofía. «Necesito verla»,
dijo con voz quebrada. Necesito ver a Elena y explicarle. Necesito conocer a mis hijos antes de que sea demasiado tarde. Sofía guardó silencio un momento, evaluando el estado emocional de su jefe, un hombre que durante 10 años había sido la personificación del control y la frialdad, y que ahora sonaba completamente vulnerable, casi irreconocible. Arreglaré un encuentro, respondió finalmente. Pero debe prepararse para la posibilidad de que ella no quiera verlo, señor. Han pasado 10 años. Las personas cambian, construyen defensas, siguen adelante. Alejandro cerró los ojos, asimilando aquella verdad incómoda. Lo sé, murmuró, pero tengo que intentarlo. Se lo debo a ellos y a mí mismo. Tras semanas de intensa fisioterapia, Alejandro consiguió avances significativos en su movilidad. Aunque el dolor persistía como un compañero constante, ahora podía desplazarse con muletas por distancias cortas, una independencia limitada que valoraba enormemente después de semanas de absoluta dependencia. Carmen observaba sus progresos con aprobación profesional, aunque mantenía reservas sobre sus planes. «Es demasiado pronto para aventurarse fuera», le advirtió cuando Alejandro anunció su intención de visitar el hospital donde trabajaba Elena. Sofía se mostró igualmente preocupada, argumentando que un encuentro tan emocionalmente cargado podría comprometer su recuperación física. «El Consejo de Administración ya está inquieto por su ausencia prolongada», añadió, intentando apelar a su sentido de responsabilidad empresarial. Pero Alejandro, por primera vez en años, estaba decidido a ignorar los consejos de quienes siempre habían guiado sus decisiones. Esta vez, algo más profundo que la lógica o la conveniencia dictaba sus acciones. Una necesidad visceral de reparar, aunque fuera mínimamente, el daño causado por una década de ausencia deliberada. El hospital público donde Elena ejercía como pediatra especializada en cardiología infantil era un edificio funcional de los años 70, muy diferente a las clínicas privadas que Alejandro frecuentaba para sus chequeos ejecutivos. El contraste entre ambos mundos lo golpeó mientras atravesaba las puertas automáticas, apoyado en sus muletas. Aquí no había mármol importado ni obras de arte contemporáneo, solo pasillos limpios, pero desgastados por el uso constante, salas de espera llenas de familias preocupadas y un personal médico que se movía con eficiencia a pesar de los evidentes recursos limitados. Siguiendo las indicaciones de Sofía, que había investigado meticulosamente los horarios de Elena, Alejandro se dirigió hacia la sección de cardiología pediátrica. La vio desde lejos primero, y el impacto fue mayor de lo que había anticipado. Elena seguía siendo hermosa, pero de una manera diferente a la joven que recordaba. Ahora había una gravedad en su rostro, líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no existían antes, una madurez en su expresión mientras examinaba a un niño pequeño, escuchando atentamente a la madre preocupada. Su cabello, antes largo hasta la cintura, ahora estaba cortado en un práctico bob que enmarcaba su rostro. Vestía una bata blanca sobre ropa sencilla, un estetoscopio colgando del cuello, una alianza dorada. ¿Se había casado? Brillando discretamente en su mano izquierda mientras anotaba algo en el expediente médico. El momento en que sus miradas se cruzaron quedó grabado en la memoria de Alejandro con una nitidez dolorosa. Vio cómo los ojos de Elena, siempre expresivos, registraban una secuencia de emociones en rápida sucesión: sorpresa inicial, reconocimiento inmediato, incredulidad y finalmente algo que parecía oscilar entre la rabia contenida y una tristeza tan profunda que resultaba casi palpable. Se quedó inmóvil, el expediente médico suspendido a medio camino entre la mesa y el archivador, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente. Luego, con un profesionalismo que Alejandro no pudo sino admirar,
Terminó de archivar el documento, dijo unas palabras tranquilizadoras a la madre y el niño y los acompañó hasta la puerta de la consulta. Solo entonces se volvió hacia él, cerrando la puerta para crear un espacio privado que los aislara del bullicio hospitalario. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. Su voz temblaba ligeramente, oscilando entre la rabia y la sorpresa, mientras sus ojos recorrían las muletas, el cuerpo visiblemente debilitado del hombre que una vez había amado y que luego había aprendido a vivir sin él. Alejandro había ensayado mentalmente este momento durante días, preparando explicaciones elaboradas, disculpas elocuentes, justificaciones razonables. Pero frente a Elena, todas las palabras cuidadosamente seleccionadas desvanecieron, dejando solo la verdad desnuda. «Supe de los trillizos», dijo simplemente, su voz más vulnerable de lo que jamás había permitido que fuera en un entorno profesional. «Carmen, mi enfermera, te conoce, me contó sobre nuestros hijos». Observó cómo la expresión de Elena se endurecía ante la palabra «nuestros», una reivindicación de paternidad que no había ejercido en una década. «Ahora quieres conocerlos», respondió ella, y no era una pregunta sino una constatación cargada de escepticismo. «Después de 10 años, después de que intenté contactarte decenas de veces, cuando supe que eran 3, cuando los médicos me advirtieron sobre los riesgos, cuando Gabriel nació con problemas cardíacos». Su voz se elevaba gradualmente, años de resentimiento contenido emergiendo a la superficie. «Tienen una vida entera sin ti, Alejandro. Una vida que construí sola, entre guardias hospitalarias y noches sin dormir, entre preocupaciones económicas y decisiones médicas que ninguna madre debería tener que tomar sin apoyo». Alejandro absorbió cada palabra como una penitencia necesaria sin intentar defenderse. Cuando Elena terminó, respirando agitadamente, las mejillas encendidas por la emoción contenida durante tanto tiempo, él simplemente asintió. «Tienes razón en todo», admitió. «No merezco conocerlos, no merezco formar parte de sus vidas, pero ellos merecen saber que su padre, que lamento cada día no haber estado allí». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No te pido que me perdones, Elena. Te pido que me permitas intentar reparar algo del daño que causé». Ofreció ayuda financiera, mencionando que sabía sobre la condición de Gabriel. La reacción de Elena fue inmediata y vehemente. «No quiero tu dinero. Nunca lo quise. Quería que fueras un padre para nuestros hijos, pero ese tren partió hace mucho tiempo». Se produjo un silencio tenso, cargado de una década de ausencias y decisiones irrevocables. Finalmente, cuando Alejandro se disponía a marcharse derrotado, Elena pareció reconsiderar. Antes de que él llegara a la puerta, ella habló nuevamente, su voz más controlada. «Gabriel necesita una cirugía cardíaca en 6 meses. El seguro está negando la cobertura completa para el especialista que necesitamos. Si realmente quieres ayudar, comienza por ahí». Le entregó una tarjeta con el nombre del cardiólogo de su hijo, un gesto pragmático que no implicaba perdón ni reconciliación, simplemente la aceptación realista de que los recursos de Alejandro podrían beneficiar a un niño que, después de todo, también era suyo. Alejandro tomó la tarjeta como lo que era, no una rama de olivo, sino apenas una grieta minúscula en un muro de desconfianza perfectamente justificada. Alejandro movilizó todos sus recursos para garantizar la cobertura completa de la cirugía de Gabriel, utilizando su influencia para presionar a la compañía aseguradora sin que Elena supiera que había sido él. Paralelamente, inició una delicada negociación con ella para obtener permiso para un encuentro supervisado con los trillizos. Las conversaciones, principalmente a través de mensajes de texto cuidadosamente redactados, revelaban a una Elena cautelosa pero pragmática. «No les he dicho que abandonaste a una familia por construir un imperio»,
escribió en uno de sus mensajes más directos. Les dije que nos separamos antes de que supiera del embarazo y que perdimos contacto. Les he permitido imaginar a un padre ausente, pero no deliberadamente cruel. No destruyas esa imagen a menos que estés dispuesto a construir una mejor. Aquellas palabras, tan medidas como incisivas, dejaron claro a Alejandro los términos no negociables de cualquier aproximación a sus hijos. No podía ser un visitante temporal en sus vidas, una curiosidad pasajera que desaparecería cuando la novedad se desvaneciera. Si entraba en sus vidas, debía ser con la intención de permanecer, asumiendo la responsabilidad que había evadido durante una década. El encuentro se programó para un sábado por la tarde en un parque cercano al apartamento de Elena. Alejandro llegó media hora antes, nervioso como nunca lo había estado antes de ninguna negociación multimillonaria. Se sentó en un banco, observando a familias que disfrutaban del día soleado, padres jugando con sus hijos, escenas cotidianas de una normalidad que él nunca había valorado y ahora codiciaba desesperadamente. Cuando Elena apareció en la distancia, flanqueada por 3 niños idénticos en apariencia, pero claramente diferentes en su forma de moverse, Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba hasta un ritmo casi doloroso. Los trillizos caminaban junto a su madre, mirando con curiosidad evidente al hombre que esperaba en el banco. El extraño que compartía sus rasgos faciales, el padre que solo conocían a través de explicaciones vagas y fotografías antiguas. La realidad de aquel momento, su trascendencia, golpeó a Alejandro con una fuerza que lo dejó momentáneamente sin aliento. Estos no eran conceptos abstractos ni estadísticas en un informe. Eran 3 seres humanos de carne y hueso, con personalidades formadas, con historias que no incluían su presencia, con vidas que habían florecido a pesar de su ausencia. Las reacciones de los niños fueron tan distintas como sus personalidades. Mateo, el intelectual, observó a Alejandro con ojos calculadores que parecían diseccionarlo, evaluando cada gesto, cada palabra, con una inteligencia aguda que resultaba desconcertante en un niño de 10 años. Sus preguntas, formuladas con precisión quirúrgica, iban directamente al núcleo de la cuestión. ¿Por qué nunca intentaste encontrarnos? ¿Sabías que éramos 3? ¿Te interesa realmente conocernos o solo te sientes culpable? Cada pregunta era como un bisturí que cortaba las capas de autoengaño que Alejandro había construido durante años. Daniel, el atlético, mantuvo una hostilidad abierta que no intentó disimular. Se mantuvo físicamente distante, los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura defensiva, negándose a llamarlo papá o cualquier otro término que implicara una conexión familiar. Mi madre es quien nos ha criado, declaró en un momento dado, con una firmeza impropia de su edad. Ella es quien ha estado en cada partido, en cada enfermedad, en cada pesadilla. Tú eres solo un extraño que comparte nuestro ADN. La brutal honestidad infantil resultaba más devastadora que cualquier crítica adulta que Alejandro hubiera enfrentado jamás. Sorprendentemente, fue Gabriel, el más frágil físicamente, quien mostró mayor receptividad. Mientras sus hermanos mantenían distintos grados de distancia emocional, Gabriel observaba a Alejandro con una curiosidad abierta, casi fascinado por este hombre que compartía sus rasgos, especialmente los ojos verdes que eran idénticos a los suyos. «Mamá dice que tocas el piano», comentó en un momento, rompiendo un silencio incómodo. «Yo toco el violín. ¿Quieres ver un video de mi último concierto?» Aquel ofrecimiento inocente, aquella rama de olivo extendida sin cálculo ni resentimiento, conmovió a Alejandro hasta las lágrimas, que contuvo con dificultad. Mientras veía en el teléfono de Elena a su hijo menor, interpretando una pieza de Vivaldi con sorprendente maestría para su edad,
Alejandro experimentó una emoción que no podía nombrar, una mezcla de orgullo, arrepentimiento, asombro y una profunda, dolorosa ternura. Gabriel había heredado no solo sus rasgos físicos, sino también su sensibilidad musical, talento que Alejandro había abandonado en su obsesiva persecución del éxito empresarial. Acostumbrado a dominar cualquier situación profesional, Alejandro se encontró completamente despreparado para la complejidad emocional de este encuentro. Sus estrategias habituales, impresionar con logros, deslumbrar con recursos, controlar mediante la autoridad, resultaban no solo ineficaces, sino contraproducentes frente a estos tres niños que lo evaluaban con una claridad implacable. En un momento de particular torpeza, intentó impresionarlos mencionando posibles regalos, viajes internacionales, los últimos gadgets tecnológicos, incluso la posibilidad de asistir a un exclusivo campamento de verano. Elena intervino inmediatamente, con una firmeza que no admitía réplica. No necesitan cosas, Alejandro. Necesitaban un padre, presente todos los días en lo ordinario y lo extraordinario, en los momentos felices y los difíciles. No puedes compensar 10 años de ausencia con objetos materiales. Aquella reprimenda pronunciada en voz baja, pero con intensidad innegable, silenció a Alejandro más efectivamente que cualquier argumento en una sala de juntas. Comprendió con dolorosa claridad que estaba intentando comprar lo que solo podía ganarse con tiempo, constancia y compromiso genuino. Al final del encuentro, cuando se preparaban para marcharse, Gabriel se acercó a él con una pregunta que parecía casual, pero que contenía el peso de una década de ausencia. ¿Vendrás a mi presentación de violín en la escuela la próxima semana? Antes de que Elena pudiera intervenir, quizás para proteger a su hijo de una posible decepción, Alejandro respondió con una promesa que sabía que debía cumplir a cualquier precio. Estaré allí, Gabriel, te lo prometo. La semana transcurrió para Alejandro, dividida entre sesiones de fisioterapia cada vez más exigentes y una crisis empresarial que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. Un competidor agresivo, aprovechando su ausencia prolongada, había iniciado una maniobra de adquisición hostil de Vega Technologies. Los rumores en el mercado financiero, la caída de las acciones y las llamadas incesantes de inversores nerviosos creaban un escenario que, apenas unos meses atrás, habría consumido toda su atención y energía. Sofía le presentaba informes diarios cada vez más alarmantes, mientras el Consejo de Administración presionaba por su presencia en una reunión crucial en Nueva York, programada estratégicamente para coincidir con el día de la presentación de Gabriel. Es imprescindible que estés allí, insistió el presidente del Consejo en una videollamada tensa. Se trata del trabajo de tu vida, Alejandro. Todo lo que has construido durante 15 años podría desmoronarse si no demostramos fortaleza y unidad en este momento crítico. Aquellas palabras, que apelaban directamente a su identidad como líder empresarial, resonaban en su mente mientras intentaba conciliar dos mundos que parecían irreconciliables. El imperio corporativo, que había sido su única prioridad durante tanto tiempo, y la familia que apenas comenzaba a conocer. Por primera vez en su carrera, Alejandro experimentaba una verdadera crisis de prioridades. Cada vez que se inclinaba hacia una decisión, la duda lo asaltaba inmediatamente. Si elegía la reunión en Nueva York, estaría repitiendo el patrón que lo había definido durante una década. Sacrificar lo personal por lo profesional, elegir el éxito tangible sobre las conexiones humanas. Pero si elegía la presentación de Gabriel, no estaría siendo irresponsable con los miles de empleados cuyo sustento dependía de la estabilidad de la empresa. No estaría traicionando la confianza de inversores y socios que habían apostado por su liderazgo.
La disyuntiva lo mantenía despierto por las noches, debatiéndose entre dos lealtades aparentemente incompatibles. Sofía, testigo de su indecisión, lo observaba con una mezcla de perplejidad y preocupación. Durante 15 años había trabajado junto a un hombre que jamás dudaba, que tomaba decisiones instantáneas basadas exclusivamente en la lógica y el beneficio empresarial. Este nuevo Alejandro, vulnerable y dividido, resultaba irreconocible. Es el trabajo de su vida, le recordó una tarde mientras revisaban los últimos movimientos del competidor. El imperio que usted construyó desde cero, sacrificando todo lo demás. La elección de aquella palabra, todo, flotó entre ellos como un recordatorio silencioso del precio real que Alejandro había pagado por su éxito, un precio cuya magnitud solo ahora comenzaba a comprender plenamente. El día decisivo amaneció con un cielo madrileño inusualmente despejado. Alejandro se encontraba en el aeropuerto, la maleta preparada para un viaje relámpago a Nueva York, el jet privado esperando en la pista, el discurso para el consejo repasado hasta la saciedad. Mientras esperaba el anuncio de embarque en la sala VIP, su atención se desvió hacia una escena aparentemente trivial que se desarrollaba cerca. Un padre, de aspecto completamente ordinario, aplaudía entusiasmado mientras su hijo pequeño mostraba orgulloso que había aprendido a montar en bicicleta sin ruedines. La simplicidad de la escena, la autenticidad de la alegría en los ojos del padre, la complicidad evidente entre ambos, impactaron a Alejandro con una fuerza inesperada. Aquel hombre anónimo, probablemente con un trabajo común y un salario modesto, poseía algo que él, con todos sus millones y su poder, nunca había experimentado: la dicha pura de ser testigo del crecimiento de un hijo, de sus pequeños y grandes logros, de su evolución como persona. La realización cayó sobre Alejandro como una revelación física. Había construido un imperio a costa de perderse la única experiencia verdaderamente irreemplazable en la vida. La decisión cristalizó en ese momento con una claridad que disipó cualquier duda anterior. Sin explicaciones a los ejecutivos que lo esperaban, sin preocuparse por las consecuencias profesionales inmediatas, Alejandro dio media vuelta y salió del aeropuerto. El trayecto hasta la escuela de Gabriel fue una carrera contra el reloj, dificultada por el tráfico de la tarde y su propia movilidad limitada. Llegó jadeante, con el traje arrugado y el cabello despeinado, tan diferente de su habitual imagen impecable de ejecutivo. El auditorio escolar estaba ya lleno, las luces atenuadas, el programa en marcha. Se deslizó discretamente hasta un asiento libre en la penúltima fila, justo a tiempo para ver a Gabriel subir al escenario con su violín. El niño, vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, parecía frágil bajo los focos, pero cuando comenzó a tocar, toda apariencia de fragilidad se desvaneció. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con precisión y sensibilidad, extrayendo del instrumento una interpretación de Vivaldi que resultaba sorprendente por su madurez emocional. Cuando Gabriel levantó la vista y vio a Alejandro entre el público, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina, tan llena de alegría pura, que Alejandro supo inmediatamente que había tomado la decisión correcta, independientemente de las consecuencias que pudiera acarrear. Tras la presentación, mientras los niños y padres se dispersaban entre felicitaciones y comentarios, el teléfono de Alejandro vibró insistentemente. Era Sofía, y las noticias no eran buenas. La empresa había perdido la batalla inicial contra la adquisición hostil. Las acciones habían caído un 30% en cuestión de horas. Los inversores principales amenazaban con retirar su apoyo, y el Consejo de Administración estaba considerando seriamente aceptar la oferta del competidor ante la ausencia de un liderazgo firme. En cualquier otro momento de su vida,
Aquella noticia habría sido devastadora, el equivalente a un derrumbe total de todo lo que consideraba importante. Sin embargo, mientras observaba a Gabriel guardar cuidadosamente su violín en su estuche, conversando animadamente con sus hermanos que, a pesar de sus diferentes intereses, habían asistido para apoyarlo, Alejandro experimentó una extraña sensación de paz. El imperio empresarial que había construido con tanto sacrificio se tambaleaba, pero por primera vez, desde que podía recordar, no sentía la urgencia desesperada de correr a salvarlo. Una nueva jerarquía de prioridades estaba emergiendo en su interior, tan natural y a la vez tan revolucionaria que apenas podía asimilarla. Cuando Elena se acercó, con una expresión que mezclaba sorpresa y un cauteloso reconocimiento por haber cumplido su promesa, Alejandro simplemente dijo: «No me lo habría perdido por nada del mundo». Y lo más sorprendente era que, por primera vez en muchos años, sus palabras no contenían ni un ápice de exageración o estrategia. Eran la simple y llana verdad. En los meses siguientes, Alejandro estableció una rutina de visitas regulares a los trillizos. Inicialmente, estos encuentros estaban cuidadosamente supervisados por Elena, quien observaba cada interacción con la vigilancia protectora de una madre que ha sido el único escudo de sus hijos durante una década. Gradualmente, a medida que Alejandro demostraba consistencia y compromiso genuino, las visitas se volvieron más relajadas, permitiéndole desarrollar relaciones individuales con cada uno de sus hijos. Con Mateo, el intelectual de la familia, encontró un terreno común inesperado en su mutuo interés por la tecnología. El niño, inicialmente el más analítico y escéptico respecto a sus intenciones, comenzó a bajar la guardia cuando descubrió que su padre podía explicarle los fundamentos de la programación y la inteligencia artificial, de manera que incluso sus profesores no conseguían. Pronto establecieron una rutina de proyectos tecnológicos compartidos. Crearon juntos una aplicación básica, desarmaron y volvieron a montar un ordenador antiguo, debatieron sobre las implicaciones éticas de las nuevas tecnologías. Estas conversaciones, que comenzaban centradas en circuitos y algoritmos, gradualmente se expandían hacia territorios más personales, permitiéndoles conocerse mutuamente a través de un lenguaje compartido. Gabriel, por su parte, floreció con la atención de Alejandro de una manera que resultaba simultáneamente gratificante y dolorosa de observar. El más sensible de los trillizos había mantenido durante años una fe inquebrantable en que algún día conocería a su padre, una esperanza que sus hermanos habían descartado hacía tiempo como una fantasía infantil. Ahora que esa esperanza se había materializado, Gabriel compartía entusiasmado cada aspecto de su vida musical con Alejandro: sus composiciones incipientes, sus dificultades con ciertas técnicas de arco, sus sueños de tocar algún día en auditorios importantes. Durante una tarde particularmente significativa, Gabriel confesó tímidamente que había compuesto una pieza titulada Esperando, inspirada en los años de imaginar cómo sería su padre. Cuando interpretó la melodía, una composición sorprendentemente compleja y emotiva para un niño de su edad, Alejandro tuvo que luchar contra las lágrimas. La pieza expresaba, a través de notas que oscilaban entre la melancolía y la esperanza, una década de ausencia transformada en arte. Fue uno de esos momentos perfectos de conexión humana que ningún éxito empresarial podría jamás igualar. Una experiencia que Alejandro atesoró como el regalo inmerecido que era. Daniel, sin embargo, mantenía una resistencia férrea que parecía impenetrable. Mientras sus hermanos desarrollaban vínculos incipientes con Alejandro, él permanecía deliberadamente distante,
participando en las actividades familiares, pero siempre con una barrera emocional claramente establecida. Durante un partido de fútbol escolar al que Alejandro asistió, intentando una aproximación a través del deporte que apasionaba a su hijo, la tensión finalmente estalló. Daniel había jugado excepcionalmente bien, anotando 2 goles que aseguraron la victoria de su equipo. Cuando Alejandro se acercó para felicitarlo, el niño finalmente explotó, liberando una década de resentimiento contenido. ¿Sabes cuántas noches lloró mamá pensando que no era lo suficientemente buena para que te quedaras? ¿Sabes cuántos cumpleaños pasamos preguntándonos por qué no teníamos un padre como los demás niños? ¿Tienes idea de lo que es ver a tu hermano enfermo y saber que tu madre está agotada, asustada y completamente sola para enfrentarlo? ¿Y ahora crees que puedes aparecer y todo queda arreglado? Las palabras salieron como un torrente incontenible, con la brutal honestidad que solo un niño puede expresar, desprovista de filtros sociales o consideraciones diplomáticas. Alrededor de ellos, padres y otros jugadores pretendían no escuchar, pero la intensidad del momento creaba un silencio incómodo que amplificaba cada palabra. Esta confrontación brutal forzó a Alejandro a enfrentar el verdadero impacto de sus elecciones de una manera que ninguna reflexión privada podría haber logrado. Las palabras de Daniel no eran acusaciones abstractas, sino testimonios concretos de sufrimiento real, de consecuencias tangibles que habían afectado profundamente las vidas de 4 personas. Esa noche, incapaz de reconciliarse con la magnitud de lo que había provocado, Alejandro buscó a Elena. La encontró en la cafetería del hospital, al final de un turno extenuante, con el cansancio marcado en cada línea de su rostro. Por primera vez desde su reencuentro, se abrió completamente ante ella. Confesó el vacío que había descubierto en la cima de su éxito profesional. La soledad que ninguna adquisición empresarial podía mitigar, el arrepentimiento que lo consumía al comprender todo lo que había sacrificado en el altar de la ambición. Construí un imperio y perdí mi humanidad en el proceso, admitió, las palabras saliendo con dificultad de una garganta constreñida por la emoción. Creí que el éxito me completaría, que el poder y el reconocimiento llenarían cualquier vacío. Estaba tan equivocado, Elena, tan catastróficamente equivocado. Elena, que había mantenido una distancia emocional cuidadosamente calculada hasta entonces, protegiendo no solo a sus hijos, sino también a sí misma de posibles nuevas heridas, vio algo en los ojos de Alejandro que la hizo pausar. No era manipulación ni estrategia, sino una sinceridad descarnada que recordaba al joven idealista que había amado antes de que la ambición lo transformara. En un momento de vulnerabilidad compartida, le reveló algo que Alejandro no había considerado. «Nunca les conté toda la verdad sobre tu abandono», confesó en voz baja. «No les dije que elegiste deliberadamente tu carrera sobre nuestra familia. Les dije que nos separamos antes de que supiera del embarazo, que perdimos contacto por circunstancias complicadas. He intentado preservar la posibilidad de que algún día pudieran tener una relación contigo, sin el peso de saber que fuiste tú quien eligió no ser parte de sus vidas». Esta revelación, este acto de generosidad inesperada de una mujer a quien había herido profundamente, conmovió a Alejandro hasta lo más hondo. «¿Por qué?», preguntó, genuinamente desconcertado por una bondad que sabía no merecer. Elena sostuvo su mirada, sus ojos reflejando una sabiduría duramente ganada. «Porque merecen conocerte, el verdadero tú, si es que tú mismo sabes quién es ese hombre». La pregunta implícita quedó suspendida entre un desafío y una invitación simultáneamente. ¿Quién era realmente Alejandro Vega, más allá de los títulos, los logros
y las posesiones que habían definido su identidad durante tanto tiempo. La fecha de la cirugía de Gabriel se aproximaba inexorablemente, marcando el calendario familiar con una mezcla de esperanza y temor. Lo que inicialmente se había planteado como un procedimiento relativamente estándar se complicó cuando los exámenes preoperatorios revelaron anomalías adicionales en la estructura cardíaca del niño. El equipo médico local, tras varias reuniones clínicas, llegó a una conclusión preocupante. La cirugía ahora presentaba un nivel de complejidad que requería la intervención de un especialista muy específico, uno de los pocos cirujanos en el mundo con experiencia en casos similares. Este especialista trabajaba exclusivamente en un centro médico de Boston, lo que significaba que la operación debería realizarse en Estados Unidos, con todos los costos logísticos y médicos adicionales que eso implicaba. Elena recibió la noticia con la calma exterior que había perfeccionado durante años de crisis médicas. Pero Alejandro, ahora más sintonizado con las sutilezas de sus expresiones, pudo detectar el miedo subyacente en la tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que sus dedos se entrelazaban con fuerza mientras escuchaba el nuevo plan de tratamiento. La situación presentaba desafíos económicos que, incluso con su apoyo financiero, resultarían abrumadores. Semanas de estancia en otro país, la necesidad de que Elena tomara una licencia prolongada del hospital, la logística de mantener a los 3 niños juntos durante este periodo crítico. Sin embargo, más allá de estas preocupaciones prácticas, flotaba una realidad ineludible. La vida de Gabriel dependía de esta intervención y el tiempo para realizarla se estaba agotando. Simultáneamente, la crisis en Vega Technologies alcanzaba su punto culminante. Tras meses de maniobras defensivas, negociaciones tensas y reestructuraciones internas, el Consejo de Administración había logrado estabilizar temporalmente la situación, pero la amenaza de adquisición hostil persistía. El competidor, lejos de retirarse, había intensificado su ofensiva, aprovechando la dedicación dividida de Alejandro para sembrar dudas entre inversores y socios estratégicos. El Consejo, presionado por accionistas nerviosos, convocó una votación decisiva que determinaría el futuro control de la empresa. La fecha elegida, en una coincidencia que Alejandro no podía considerar casual, era exactamente el mismo día en que Gabriel debía ser intervenido en Boston. La elección que se le presentaba era brutalmente clara: estar presente en la reunión que podría salvar o condenar el imperio empresarial que había construido durante 15 años, o acompañar a su hijo en el momento más vulnerable de su joven vida. Una década atrás, tal disyuntiva ni siquiera habría existido. La decisión habría sido automática, incuestionable. Ahora, sin embargo, Alejandro se encontraba en un territorio emocional completamente nuevo, donde las prioridades que había dado por sentadas durante tanto tiempo se reorganizaban con una velocidad vertiginosa, revelando verdades sobre sí mismo que apenas comenzaba a comprender. En la víspera de la partida hacia Boston, mientras Alejandro finalizaba los arreglos para el viaje, había insistido en que toda la familia viajara en su jet privado, eliminando al menos el estrés adicional de vuelos. Los comerciales recibió una visita inesperada. Daniel, el más reticente de los trillizos, apareció solo en la puerta de su apartamento. Era la primera vez que el niño lo buscaba por iniciativa propia, un hecho cuya significación no escapó a Alejandro. Invitó a su hijo a entrar con una mezcla de sorpresa y cautela, consciente de la fragilidad del momento. Daniel permaneció de pie en medio del salón, observando con curiosidad contenida el espacio que ahora mostraba signos evidentes de transformación. Fotografías de los trillizos enmarcadas sobre mesas antes vacías, libros infantiles mezclados con tomos de economía, un estuche de violín apoyado cuidadosamente en un rincón.
Cuando finalmente habló, su voz carecía de la hostilidad habitual, revelando en cambio una vulnerabilidad que rompió el corazón de Alejandro. «Tengo miedo de perder a mi hermano», confesó, las palabras apenas audibles. «Gabriel siempre dijo que vendrías algún día. Él nunca perdió la esperanza, incluso cuando Mateo y yo ya habíamos dejado de creer». Aquella confesión, aquel momento raro de vulnerabilidad de un niño que había construido murallas emocionales tan altas como las del propio Alejandro, cristalizó todo para él. La magnitud de lo que estaba en juego, no solo la salud física de Gabriel, sino la integridad emocional de toda esta familia recién redescubierta, se hizo dolorosamente clara. A la mañana siguiente, para conmoción del Consejo de Administración, Alejandro transfirió formalmente su poder de voto a Sofía, con instrucciones meticulosamente detalladas sobre cómo proceder en la reunión crucial. «Haz lo que consideres mejor para la empresa», le dijo durante una breve videollamada desde el aeropuerto. «Confío en tu juicio más que en el de cualquier miembro del Consejo». Sofía, quien había sido testigo de la transformación de Alejandro durante estos meses, asintió con una comprensión que iba más allá de lo profesional. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, no como la asistente eficiente que cuestionaba una decisión empresarial, sino como la persona que mejor conocía el costo personal que había pagado por construir Vega Technologies. La respuesta de Alejandro fue simple, pero definitiva. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Horas después, abordaba el avión hacia Boston junto a Elena y los trillizos, una unidad familiar improvisada unida por circunstancias extraordinarias. Observando a Mateo absorto en un libro de astronomía, a Daniel nerviosamente revisando estadísticas de fútbol en su tablet como distracción, y a Gabriel durmiendo pacíficamente con la cabeza apoyada en el hombro de Elena, Alejandro experimentó una certeza absoluta. Independientemente del resultado de la votación en Madrid, independientemente del futuro de la empresa que había sido el centro de su existencia durante tanto tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Durante las 12 horas que duró la cirugía, la familia unida esperó en angustia compartida. La sala de espera del hospital, con su decoración aséptica y sus incómodas sillas de plástico, se convirtió en un microcosmos donde las barreras previamente establecidas se difuminaron ante la preocupación común. Mateo, siempre el más analítico, se apoyaba en los conocimientos médicos de su madre para entender cada aspecto del procedimiento, bombardeándola con preguntas técnicas que parecían calmar su ansiedad. Elena respondía con paciencia infinita, traduciendo términos médicos complejos a explicaciones comprensibles, encontrando consuelo en esta conversación que transformaba el miedo en conocimiento. Daniel, normalmente inquieto y enérgico, permanecía en un silencio tenso, apenas moviéndose de su asiento, como si temiera que cualquier acción pudiera de alguna manera afectar el resultado de la operación. Ocasionalmente su mirada se cruzaba con la de Alejandro, y en esos breves momentos de conexión silenciosa, las defensas del niño parecían bajar ligeramente, permitiendo un entendimiento mutuo que las palabras no habían logrado establecer. Alejandro, por su parte, experimentaba una forma de vulnerabilidad completamente nueva para él. La impotencia absoluta ante fuerzas que no podía controlar ni negociar. Acostumbrado a resolver cualquier problema con recursos, influencia o estrategia, se encontraba ahora en una situación donde nada de eso tenía valor. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Vega rezó, no con las oraciones formales de su infancia católica, sino con una súplica desnuda y sincera que brotaba de lo más profundo de su ser recién despertado. Cuando finalmente el cirujano apareció, con el rostro cansado pero sonriente bajo la mascarilla quirúrgica, el alivio colectivo fue casi palpable.
La operación ha sido un éxito, anunció, explicando los detalles técnicos del procedimiento y el pronóstico optimista para la recuperación completa de Gabriel. Elena, quien había mantenido una compostura profesional durante toda la espera, finalmente se permitió llorar. Lágrimas silenciosas de gratitud y agotamiento emocional que recorrían sus mejillas mientras escuchaba el informe médico con atención experta. Mateo y Daniel se abrazaron espontáneamente, una expresión física de alivio inusual en su relación habitualmente competitiva. Alejandro, observando esta escena familiar desde una posición que aún sentía parcialmente externa, experimentó una epifanía silenciosa pero profunda. Esta unidad forjada en crisis y esperanza compartidas, este amor incondicional que trascendía resentimientos y errores pasados, era el verdadero imperio que debería haber estado construyendo durante todos estos años. Mientras el cirujano los guiaba hacia la unidad de cuidados intensivos, donde Gabriel comenzaba su recuperación, Alejandro recibió un mensaje de Sofía. La empresa había sobrevivido a la votación, aunque con concesiones significativas. En cualquier otro momento de su vida, las implicaciones de este mensaje habrían consumido toda su atención. Ahora, sin embargo, apenas registró la información antes de guardar el teléfono. Sus prioridades habían cambiado fundamentalmente, no como resultado de una decisión consciente, sino como consecuencia natural de haber redescubierto su humanidad en los ojos de 3 niños que, contra toda probabilidad, le habían dado una segunda oportunidad que no merecía, pero que estaba determinado a honrar con cada día restante de su vida. Un año después de la cirugía de Gabriel, la vida de Alejandro Vega era irreconocible comparada con su existencia anterior. Tras una serie de negociaciones complejas, había cedido el control diario de Vega Technologies a un equipo ejecutivo liderado por Sofía, quien demostró poseer un talento para los negocios que rivalizaba con el suyo propio. Mantenía una participación mayoritaria y un puesto en el consejo, pero sus días de 60 horas semanales dedicadas exclusivamente a la empresa habían terminado. En su lugar, había establecido una rutina que priorizaba su presencia en la vida de sus hijos. Asistía a los partidos de fútbol de Daniel, quien finalmente había comenzado a llamarlo papá. Después de un partido particularmente emocionante, ayudaba a Mateo con proyectos científicos cada vez más ambiciosos y acompañaba a Gabriel a sus lecciones de violín y presentaciones. La transformación no había sido fácil ni lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda, ocasiones en que los viejos hábitos amenazaban con resurgir. Sin embargo, cada vez que sentía la tentación de volver a sus antiguas prioridades, recordaba aquellas 12 horas en la sala de espera del hospital, la claridad absoluta que había experimentado sobre lo que realmente importaba. Elena y Alejandro habían establecido una relación de copaternidad que, si bien distaba de ser romántica, estaba basada en un respeto mutuo, reconstruido lentamente. Las heridas del pasado no habían desaparecido completamente. Algunas cicatrices eran demasiado profundas para borrarse, pero habían encontrado un camino hacia adelante centrado en el bienestar de sus hijos. Alejandro había comprado un apartamento en el mismo edificio donde vivía Elena, creando una proximidad física que facilitaba la logística familiar sin invadir el espacio que ella había construido cuidadosamente durante una década. Los trillizos se movían libremente entre ambos hogares, llevando libros, instrumentos musicales y equipos deportivos de un piso a otro, tejiendo gradualmente una nueva normalidad que, aunque diferente del ideal tradicional de familia, funcionaba para ellos.
En ocasiones especiales, como el cumpleaños de los niños o celebraciones escolares, lograban reunirse todos sin la tensión que había caracterizado sus primeros encuentros, encontrando incluso momentos de alegría compartida que parecían pequeños milagros cotidianos. Profesionalmente, Alejandro había canalizado su experiencia empresarial en una dirección inesperada. Inspirado por las dificultades que Elena había enfrentado como madre soltera de un niño con necesidades médicas especiales, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo logístico, financiero y emocional a familias en situaciones similares. Utilizando sus contactos en el mundo empresarial, consiguió financiación sustancial para programas que cubrían desde tratamientos médicos no cubiertos por seguros hasta apoyo psicológico para hermanos de niños enfermos, un aspecto que había observado de primera mano en Mateo y Daniel. Este proyecto, tan alejado de las adquisiciones corporativas que habían definido su carrera anterior, le proporcionaba una satisfacción que ningún éxito financiero había logrado jamás. Ver el impacto tangible en familias reales, escuchar los testimonios de padres que podían finalmente respirar un poco más tranquilos gracias a la ayuda recibida, representaba una forma de redención personal que no había buscado conscientemente, pero que agradecía profundamente. Gabriel, completamente recuperado de su cirugía, florecía tanto física como artísticamente. Su talento musical, libre ahora de las limitaciones impuestas por su condición cardíaca, se desarrollaba a un ritmo que asombraba incluso a sus profesores más experimentados. En una tarde particularmente significativa, ofreció un pequeño recital privado para su familia reunida. La pieza central del programa era una composición original titulada Reencuentro, una obra sorprendentemente madura que trazaba un arco emocional desde la soledad hasta la conexión, ausencia hasta la presencia. Mientras tocaba, su rostro reflejaba una concentración serena, tan diferente de la intensidad ansiosa que había caracterizado sus interpretaciones antes de la cirugía. Al terminar, en el silencio conmovido que siguió a las últimas notas, miró directamente a Alejandro y dijo simplemente: «La escribí para ti, papá, para nosotros». Aquellas palabras pronunciadas sin dramatismo, pero con una sinceridad absoluta, contenían todo lo que Alejandro necesitaba saber sobre el camino recorrido y el que aún quedaba por delante. Una tarde, mientras observaba a los trillizos jugar en el parque donde había ocurrido su primer encuentro, Alejandro reflexionó sobre la extraña geometría del destino que lo había llevado hasta este punto. El accidente que casi le cuesta la vida había sido, paradójicamente, el catalizador que le permitió descubrir lo que significaba realmente vivir. La crisis empresarial que había amenazado con destruir todo lo que valoraba le había ayudado a redefinir qué era verdaderamente valioso. Las fracturas físicas que lo habían dejado temporalmente vulnerable habían iniciado la curación de fracturas emocionales mucho más profundas y antiguas. No era un hombre religioso, pero no podía evitar percibir un propósito en esta concatenación de eventos, una especie de justicia poética en el camino que había recorrido. Mientras Daniel le lanzaba una pelota, exigiendo su atención para mostrarle una nueva técnica aprendida en el entrenamiento, Alejandro sonrió y se levantó para unirse al juego. El imperio de cristal y acero que había construido durante 15 años podría eventualmente desvanecerse en la memoria corporativa, pero estos momentos, estas conexiones, este amor imperfecto pero auténtico, era un legado que el tiempo no podría erosionar. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Vega se sentía verdaderamente rico.